Dice el 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el 4, hablando de unidad, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya hemos visto, hemos estado hablando, por si alguien por alguna razón no había estado al corriente, hemos estado hablando de este pasaje. Se habló de la humildad, de la mansedumbre, se habló de la unidad y luego entramos a una etapa en cuáles son esas marcas que se necesitan o esas bases que se necesitan para esa unidad. Un cuerpo, dice el 4, un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, dice el 5, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Hoy vamos a hablar de la esperanza. Si hablamos de esas bases, de la esperanza, del Señor, vamos a hablar de la fe. Perdón. El espíritu, la parte del espíritu, vamos a dejarla para la siguiente semana, que es cuando el bautismo y bautismo en el espíritu, bautismo en agua y bautismo en el espíritu, vamos a dejarlo para la siguiente semana. Y aprovecho el comercial para animarlos. Si tú no te has bautizado, no esperes estar preparado, porque lo único que se necesita es que Dios ponga en tu corazón el deseo de hacerlo. ¿Se acuerdan el pasaje aquel donde dice, ¿qué evita que me puedas bautizar aquí? Y había un charco y ahí lo bautizaron. No va a ser un charco, es parecido, pero vamos a tener el domingo la oportunidad de poder bautizar a aquellos que no se han bautizado. Así que el domingo entrante, no te la pierdas, vamos a estar hablando, el mensaje va a estar orientado al bautismo en agua y bautismo en el Espíritu, y la diferencia entre ellos y por qué es que Dios lo menciona como algo importante en la vida del creyente. Padre, te pedimos que tú nos hables esta mañana, Señor. Padre, prepara nuestros corazones. Espíritu de Dios, sé tú el que habla. A mí, Señor, te ruego que me ayudes, que me des de tu gracia, de tu unción, de tu poder, que me ayudes a que esté en mí el talento o el don de la palabra y pueda yo comunicar, Señor, estas enseñanzas de manera efectiva, concisa y precisa, Señor. Ayúdame, Señor, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Solícitos en guardar la unidad, decíamos en el 4.3, solícitos en guardar la unidad, esmerados en guardar la unidad, es porque estuvimos hablando del cuerpo de Cristo. Hemos estado hablando por largo tiempo de el cuerpo de Cristo, la iglesia, la unidad. Y entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Y luego en el 4 dice, un cuerpo, que ya hablamos de él, un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Así que una misma esperanza, dice, de vuestra vocación. Cuando hablamos de vocación estamos hablando de una exhortación de Dios a la iglesia para que su comportamiento como tal, como hijos de Dios, como embajadores de Él, nos comportemos y andemos como es digno de un hijo de Dios, como es digno de la iglesia, de los embajadores de Jesucristo. En otras palabras, no como nos parezca mejor o como nos parezca más cómodo, sino que aunque tengamos que pagar un precio del sacrificio, de la abstinencia en algunos casos, de muchas maneras de sacrificarse, nosotros nos esmeremos pues en buscar esa unidad. En ese contexto nos fuimos llamados de las tinieblas a la luz, nos llamó a ser parte. Ese es el llamado, y la vocación, la exhortación es a que nosotros le representemos dignamente. Por eso decimos, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Cuando hablamos de una esperanza, podemos decir, si estamos hablando del cuerpo, que hay unidad en la iglesia, no porque estemos juntos, no porque yo quiero estar junto con ellos y bueno, estamos ahí reunidos y entonces hay unidad. No, estamos hablando de que hay unidad en la iglesia porque, dice en Efesios 4:4, fuimos llamados llamados por Dios a la misma esperanza de vuestra vocación. Su gracia y el poder, la obra del Espíritu nos hizo arrepentirnos. Hubo ahí un poder que obró en el Espíritu para que nosotros creyéramos en Jesucristo. Ese poder es el mismo que obró en el momento de su resurrección. Eso lo puedo ver en Efesios 1:20 si estás tomando nota. Era el ejercicio de un gran poder que cambió nuestros corazones de incrédulos a creer en Jesucristo. Y entonces Él nos colocó, nos insertó en el cuerpo de Cristo. En ese momento, el Espíritu Santo fijó, instaló su residencia en nosotros, como el que es las arras, la promesa, la garantía, el sello de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice en Efesios 14. No estamos nomás aquí como de pasada, estamos aquí siendo su iglesia, llevando a cabo una actividad, haciendo un trabajo que Él nos encargó, que es representarlo dignamente e ir y rescatar lo que se había perdido, pero también juntos esperando su segunda venida y el ser levantados para Él cuando Él venga en gloria. Esa es nuestra preciosa esperanza, esa es las arras, esa es el sello, nos va a llevar con Él. Y es muy interesante cómo es que en el momento de que un hombre genuinamente entrega su vida a Cristo y es rescatado por Él, en ese momento el Espíritu Santo fijó su residencia en nosotros. Estaba dando gracias a Dios porque Hervey estaba hablando algo relacionado con algunos tópicos relacionados con el Espíritu Santo, y le daba gracias a Dios porque yo no hablé con él no tiene mis notas. Entonces
le daba gracias a Dios porque es obra del Espíritu de Dios, o sea, no es casualidad. Gracias, Servi, por tu obediencia al Señor. Así que en ese momento que el Espíritu de Dios fija su residencia en nosotros, es el inicio de un gran comienzo. Nosotros vivimos en la expectativa de esa dichosa esperanza de su pronta venida, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto, y déjenme antes decir cómo la iglesia tiene una perspectiva confiada en que lo mejor está por venir, porque Él va a venir por su pueblo, Él va a venir por este pueblo, nos va a levantar, sea que estemos vivos o sea que hayamos descansado. Nos va a levantar, y de veras mi mente no alcanza a ver lo asombroso de ese hecho y lo impactante que es para un creyente que sabe que no está dando lo mejor de sí por la obra del Espíritu y en un costo de sacrificio solo en vano, sino es como una respuesta a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y con la esperanza de que Él va a venir por su pueblo y tiene lugar para nosotros. Esa es nuestra esperanza y esa es esa vocación de la que estuvimos leyendo hace un momento en este pasaje. Así que también dice un Señor, leíamos en el 4, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, con que fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice en el 5, un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, un Señor. No es que si es Padre, Hijo y Espíritu Santo sean tres señores. Aquí hay dos conceptos muy importantes, porque estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, que es un Dios. Aunque veamos nosotros que las Escrituras dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, es ese misterio de la doctrina de la Trinidad que conocemos. Así que, por otro lado, tenemos también, cuando decimos un solo Dios, es porque Pablo seguramente debe haber estado pensando en advertirnos que en un descuido podemos hacer otro Dios, como lo hizo su pueblo cuando hizo el becerro de oro. Y si no lo conocemos y no estamos atentos a esto, entonces podemos hacernos nuestro propio diosito. Y el Dios puede ser el dinero, de donde se derivan el amor al dinero. ¿Qué dice? Es raíz ¿de cuántos males? Entonces podemos hacernos un Dios. Para alguien será el deporte, para alguien será el dinero. Hay gente, he sabido, se los he compartido otras veces, cómo es que personas han llegado a tener 3 trabajos. 3 trabajos. Yo no sé a qué horas duermen, a qué horas descansan, a qué horas ven a la familia, a la esposa, porque se han construido ese Dios que se llama materialismo. Por eso es que por un lado no son 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, lo estamos leyendo, pero por otro lado también es ese, el único Dios, trino, esa Trinidad, el único, pero también quiere el Señor que es un Dios celoso, que solo Él, no otro Dios, no el dinero, no la apariencia, no el cuerpo, no ningún otro Dios, un solo Dios. Y así que todo creyente genuino cree en un solo Dios y no en 3 o mucho menos en 4 o 5. Así que esto lo dejó muy claro Pablo, lo dejó así para nosotros. Dice: solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas
En 1 Corintios 8:6 lo puedes encontrar. Así que necesitamos saber y declararlo conscientemente. Un solo Dios, y ese es nuestro Señor. Nuestro Señor, un solo Señor. Y es muy importante que le demos gracias a Dios, porque si tú tienes al Espíritu de Dios, gloria a Dios. Porque nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Señor, cuando decimos Señor, estamos hablando de una rendición, un rendirte delante de Dios como autoridad, pero no nomás como autoridad, sino como tu dueño, porque Él te compró, murió en la cruz, pagó por tus pecados, murió y al tercer día resucitó y venció la muerte. Él es entonces tu dueño, al que nosotros nos rendimos y le decimos Señor, porque tiene un señorío, un reinado, una autoridad sobre nuestras vidas, y Él es el que nos está diciendo: hijos, para la iglesia yo quiero unidad. Tu dueño, tu Señor te dice unidad para la iglesia. Fíjense cómo lo pone: os ruego. Es inspiración divina, aunque lo esté escribiendo Pablo, es por inspiración divina. Qué hermosa expresión de amor. Les ruego pues, preso en el Señor, que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose unos a otros en el amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad. ¿Quién lo dice? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que te compró, tu dueño, el Rey, el que está en autoridad. Un solo Señor. Así lo veían los lectores, así lo veían sus seguidores en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que podían ellos guardar la unidad? Porque le amaban y porque obedecían. Como Señor, Cristo tiene derecho, soberanos, como dueño absoluto de tu vida, de mi vida. Dueño absoluto. Así que si quieres y te nace por el Espíritu Santo decir: Él es mi dueño, yo soy su esclavo, puedes hacerlo. Y sabes, le darías gloria a nuestro Señor. Porque no es lo mismo decir yo pertenezco a su iglesia que decir soy su esclavo. Su esclavo va a estar rendido a Él, con la expectativa, con los oídos abiertos para decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero que sean uno. Como mi Padre y yo somos uno, también quiero que ustedes sean uno. Sí, Señor. Yo sé que me amas y sabes, lo menos que puedo hacer yo, Señor, es obedecerte, escucharte y obedecerte y esmerarme por buscar esa unidad, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi dueño, porque me compraste, Señor, a un precio que jamás podré entender. Ahora, Señor, te pertenezco, eres mi maestro, mi Señor, y yo soy tu esclavo, Señor, y los esclavos obedecen y sirven. Fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, ¿recuerdan eso? Y fuimos comprados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, en 1 de Pedro 1, 18, 19. Y la pregunta aquí es: habiendo hecho ese sacrificio el Padre de entregar a su Hijo por pecadores como nosotros, y el Hijo habiendo sido obediente hasta la muerte, y muerte de cruz como los criminales, entregando su vida y su sangre para pagar tus pecados y los míos, ¿no merecerá Él reverencia,
y obediencia. Cuando te dice, te ruego que sean uno, hijos. Iglesia, sean uno. Solo hay un Dios que es base de la unidad en la iglesia. Solo Él, nuestro Rey del que acabamos de hablar, del que estamos hablando, solo Él tiene derechos soberanos sobre la iglesia. Derechos soberanos, porque Él es el soberano y Él sabe lo que Él va a hacer, lo que Él quiere hacer, los propósitos que tiene, las finalidades que hay. Él las sabe y es el único que tiene ese soberano derecho sobre la iglesia. Así que tenemos unidad en la iglesia porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuimos llamados a una misma vocación, acabamos de leerlo, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor y una, ¿cómo dice ahí? Un Señor y una fe. Y cuando decimos fe, vamos ahondando un poquito en esto. Solo hay un Jesucristo histórico. Él es el único en que hemos puesto nuestra fe. Entiéndase, confianza, descansar en su confianza. Y debemos preguntarnos, ¿estamos descansando en su confianza? No sé cuál puede ser ahora, en esta etapa de tu vida, los retos que tú puedas tener. ¿De qué son? ¿De salud? ¿De trabajo? ¿Familiares? ¿Qué son tus retos? ¿Cuáles son? ¿Te han provocado angustia? ¿Te han provocado ansiedad? ¿Desazón? Él nos está enseñando que es en Él únicamente en que podemos descansar. Una sola fe que fue regalo. Cuando entregamos nuestras vidas a Él, Él nos regaló al Espíritu Santo. Dijimos hace un momento, Él insertó en nuestra vida a la persona misma del Espíritu Santo, Jesucristo mismo, el Padre mismo. Ahí está, lo ha puesto. Él hizo su residencia, el Espíritu de Dios, en nuestra vida. Y como fruto del Espíritu Santo es la fe. Si en algún momento no has comprendido bien o profundamente esto, recuerda, Él te regaló el don de la persona del Espíritu Santo y a través de eso Él vive en ti y como fruto del Espíritu te dio la fe, que es con la que creímos en Jesucristo por obra del Espíritu y con la que podemos descansar y estar confiado y dependiendo de Dios, cualquiera que sea la situación. Tengo afortunadamente muchas anécdotas, y digo afortunadamente porque me llenan de gozo, y una que me viene ahorita a la mente es de una pareja aquí en Comunidad Cristiana que estuvo pasando por un largo tiempo, largo para nosotros, para el Señor no era tan largo, una etapa en sus finanzas muy difícil, muy dura a como estaban acostumbrados. Y la anécdota está, y ustedes la conocen, la puedo decir aquí porque ellos mismos lo han dicho públicamente como testimonio. Cuando la esposa extendía la mano para decirle necesito para el gasto, ellos aprendieron y el esposo le decía cuando ella estiraba la mano. Ahora esa historia, Conrado y Dulce, quedó atrás, van a venir nuevas. Qué esperanza, ¿no? Pero va a haber, junto con esas pruebas, viene también la salida, como sucedió en esa ocasión. Conrado,
las colegiaturas de los niños, el mandado Conrado. Él aprendió que él no es el que proveía en su casa. Él proveía porque Dios le proveía a él. Y cuando él levantaba la mano, no sé, conociéndolo yo a él, seguramente le estaba diciendo: Señor, escucha a mi esposa, escúchanos porque yo no tengo. Pero ahí están, sobreviviendo, llenos de vida y salud. No pasó nada. ¿Malo? No. ¿Bueno? Sí, mucho. Porque ejercitaron la fe, esa fe de la que estamos hablando. Esa confianza, esa dependencia. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo mundo confiese, dice, que Cristo es el Señor. Para que toda rodilla se doble. Dijo Adolfo en su predicación última, dijo: ¿desde cuándo no doblas tus rodillas para clamar al Señor? ¿O será que estamos confiados en lo que tenemos y en que estamos en una etapa en la que pues no nos va tan mal y pues bueno, ahí la llevo, ahorita no hay enfermedad, hay salud, ahorita tengo pan, abro la alacena y ahí hay algo, vas en el refri, perdí unos frijolitos sabrosos refritos hay ahí, una tortillita de antier, pero ahí está. Y entonces por un necesito doblar mucha rodilla, pues. ¿Rodar dije? ¿Rodar mucha doblilla? No, quiere decir que sí me están escuchando, entonces me pongo contento aquí. Entonces vamos a ¿qué? Ay, Señor, eres bueno, Padre. Hay ciertas verdades que debemos de conocer y considerarlas como creyentes, que Jesucristo es el Señor y que somos justificados por la fe en Jesucristo. Sí, Mario, pues eso ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado y lo hemos leído. Pero sabes, por algo el Señor quiere que estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo, para que refresquemos esas bondades de Dios, esas maravillas, esos regalos. Fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Y por el don de la fe que estamos hablando en este momento, es que aceptamos a Jesucristo. Y aceptamos el hecho de que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, pero que Jesús murió en sustitución nuestra y pagó el total de la deuda para todos los que creen. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Y esto qué tiene que ver con la fe? Mi hermanito, déjame decirte, si Dios te dio el Espíritu, lo repito, te dio entonces junto con Él el fruto del Espíritu, que es la fe. Y si tú tienes la fe, tú vas a creer. Y si tú crees, le vas a agradar al Señor, para empezar. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero además, con fe vas a pedirle al Señor, vas a agradecerle que te contesta, que te provee y vienes de nuevo: Señor, te necesito. Ahora ya no es esta situación, ahora es esta otra, Señor. Y tal vez tú estés pensando: ¿y qué tiene que ver eso con el cuerpo? Mucho. Porque entre nosotros, como en aquellas iglesias, la iglesia primitiva, había divisiones, había contienda entre ellos, había discusiones, pleitos, desavenencias, no nomás en la iglesia como congregación, sino en las familias. ¿Has oído de algún caso que haya ocurrido por ahí de desavenencias familiares? Pero tenemos fe, porque nosotros podemos venir de rodillas delante de Dios y decirle: papá, yo no sé cómo resolver este asunto, me está afectando, me está abrumando,
me está causando frustración, angustia, es una carga para mí, no sé qué hacer. Estamos hablando de la fe porque con fe vas a esperar que Él haga los cambios necesarios. Por eso es importante hablar del Espíritu de Dios, y también es importante saber de ese fruto ahorita que estamos hablando en términos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué o cómo vamos a permanecer juntos como matrimonio? ¿Por qué vamos a permanecer juntos como familia, pero no nomás juntos físicamente, sino unidos, que es distinto? ¿Vamos a convencer a mi pareja de que sea igual que yo y que desee lo mismo que yo? Uno quiere chilaquiles y el otro quería, ¿qué te gusta? Taquitos de papa. Pero es que yo no quería ahorita, pero tú hiciste, y empiezan las desavenencias, ¿no? Por cosas a veces muy simples como esa, o por otras menos simples como ir de vacaciones a algún lugar, y ahorita que estamos de vacaciones. Pero ¿cómo le vamos a hacer pues para que esas diferencias puedan conciliarse? Primero, sabiendo que el Señor misericordiosamente dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo dio su vida y ahora tú tienes acceso al reino, tú tienes acceso al Padre, y te dio además la fe para creer que Él puede ayudarnos a ser conciliadores para que haya unidad en la familia, en la pareja, entre padres e hijos, y en la iglesia, en la congregación. Por eso es importante saber sobre la fe. Una fe que es en el cuerpo. No es diferente la fe de alguien más a la mía. Lalo tiene la misma fe que dice aquí en las Escrituras, porque esa fe es un fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es uno y es Dios, es la Trinidad, y le dio a Él esa fe. Yo tengo la misma que Él. Por eso estamos unidos. Esa fe es una, no hay otra. La fe de Él tal vez sea mejor que la mía, en el sentido que tiene una medida mayor tal vez, o tal vez una madurez, lo que tú quieras, pero es esa fe en la que podemos decir: Señor, puedo confiar en ti. No nos hemos conciliado aquí, Señor, porque yo quería chilaquiles y quería frijoles con queso. No podemos conciliar y estamos enojados, estamos aquí, pero Señor, tengo fe. Espíritu Santo de Dios, ven y ayúdeme a arreglar este conflicto. Este hermano, este lidercito que se dice lidercito, ya me tiene hasta acá, Señor. ¿Cómo le puedo hacer? Ya me cayó gordo. Y ese pastorcito que dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos una fe, tenemos un Señor, tenemos un Espíritu Santo, tenemos una esperanza. No nos ha dejado abandonados. Tiene remedio. No sé cuál sea tu situación ahora. ¿Hay algún problema de unidad con alguno de tus familiares o con alguno de los hermanos de la iglesia? No, pastor, yo no tengo ninguna. Pues abre el oído, porque puedes tenerlo. Tarde o temprano puedes tenerlo aquí o en tu casa, en tu familia. Y ese es el momento para venir a recordar y decir: sí, una sola fe. Yo me acuerdo que en Efesios 4 decía: unidos, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu. Tenemos unidad en la iglesia porque tenemos una fe, un Salvador y un bautismo. Y repito, de ese bautismo en agua y ese bautismo en el Espíritu vamos a hablar el próximo domingo. Un solo Dios y Padre. Un Dios y Padre, dueño, Rey absoluto de todos los creyentes. Tenemos unidad en la iglesia porque tenemos una fe, un Salvador, repito, un bautismo, un Dios y Padre de todos los creyentes.
Tenemos la unidad de la iglesia porque hay un solo Dios, Padre de todos, dice en Efesios 4:6, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Todo aquel creyente genuino, todo aquel creyente que un día sinceramente y de todo corazón entregó su vida a Jesucristo. No necesitas levantar la mano, pero ¿tienes algún reto? ¿Alguna situación que no sabes cómo resolver? ¿Con algún pariente, algún amigo, algún miembro de la familia? Si el Señor nos ha llamado a unidad, recuérdalo, no te ha dejado solo, abandonado. Te dio al Espíritu Santo. Jesucristo vive en ti. Y si reina, si tú estás lleno del Espíritu Santo, escúchame bien esto, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tu fe va a ser grande. ¿Y cómo es eso de lleno? ¿Cómo le hago? ¿Se toma o qué? Mira, voy a ponerlo de una manera muy sencilla. Cuando digo llenura, plenitud del Espíritu Santo, es control total de Dios, control total del Espíritu Santo en tu vida. En otras palabras, yo decido con la ayuda de Dios, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, resistir la carne y no darle oportunidad de que domine, no darle oportunidad a la carne que me controle. Entonces es cuando el Espíritu de Dios toma control total y fluye de nosotros, no carnalidad, sino espiritualidad. Y sabemos qué hacer con el enojo. ¿Te acuerdas del último enojo? ¿El último berrinche? ¿Cuál fue? No digas. No es necesario. Está bien, enójate. Se los voy a autorizar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, enójate. ¿Pero qué? Pero no peques. Dan ganas de decir, pues qué chiste, Señor. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos entrando en coraje, en ira, en enojo, que va de poco a poco, ¿no? Hasta que llega a la ira. Y la ira te puede hacer perder el control y hacer muchas cosas de las que después nos podemos arrepentir. Y decir cosas que ya no tienen reversa. Esas palabras hirieron, lastimaron y dejaron una marca, porque la ira nos llevó ahí. Cuando el Señor te dice, sí, enójate, pero no peques. ¿Y cómo le hago, Señor? Pues por fe vas a esperar que el Espíritu Santo haga la obra en ti con su poder y te lleve a ser un pacificador. Porque Él es el príncipe de paz. Y porque nos ha llamado a la unidad. Hermanos, ya que somos miembros de un solo cuerpo en Cristo, vamos a prodigar amor. ¿Pero cuál amor? Es muy sincero, muy simple. El amor que Él nos tiene a nosotros como iglesia, como hijos, ese amor hay que darlo. ¿Y cómo es? A ver, Mario, explícame, porque yo siento así bonito, pero no siempre. No se trata de sentir bonito. Es el ir al pie de la cruz, voltear y ver su entrega, cómo se derramó su sangre. Y si quieres entrar en detalles, ver cuando pusieron su corona. Y si quieres ir más, ver cuántos puñetazos recibió en su rostro. Cuántas cachetadas, cuántos jalones de cabello, de barbas, cuántos golpes, cuántos latigazos, los clavos en sus manos. Si quieres agregar la lanza en el costado, no abrió su boca para quejarse. ¿Y sabes por qué? Por amor. Y si Él
mostró ese amor incomprensible para nosotros. No merecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi dueño del cual yo soy esclavo, no merecerá que yo le diga: Padre, ayúdame, yo quiero amar a mi pareja, quiero amar a mi familia como tú me amaste a mí, Señor. Yo no estoy dispuesto a hacer lo que tú hiciste porque mi carne se opone. Pero Señor, lléname de tu espíritu, que tome control el Espíritu de Dios, para que no sea mi carne la que responda, sino tú, Señor, respondiendo, ayudándome a poner la otra mejilla, ayudándome a guardar silencio cuando debo, que selles mi boca para no decir tonterías, Señor, de las cuales después me voy a arrepentir. Ayúdame, Señor, ayúdame. Tú hiciste esto, Padre, entregaste a tu Hijo por pecadores, y tú, Señor Jesús, diste tu vida por mí. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y te va a decir: nada si yo no te ayudo. Pues ayúdame, Señor. Cuando vemos esto, ya el asunto de los frijoles quedó muy pequeño, ¿no? Así que repito, ya que somos miembros de un solo cuerpo en Cristo, prodiguemos ese amor a nuestros semejantes, empezando por nuestra familia y luego la familia de la fe, porque somos un cuerpo que no puede estar dividido. Al adorar a Dios, ese Dios trino, damos honor y gloria a un Señor, un Espíritu y un Padre. Lo que nos une, si quieres ponerlo de alguna manera con esta analogía, es la sangre de Jesucristo. Así como unas piedras de un muro están unidas por el cemento, así estamos unidos por la sangre de Jesucristo. Él pagó por ti y por mí. Y sabes, aquella persona con la que sientes resistencia y antipatía es hijo de Dios, y por Él murió. Tenemos que tener cuidado de no ofenderle, guardando esas diferencias y enojos y molestias, durmiendo con ellas, dándole lugar al diablo. Que no se ponga el sol sobre su enojo y no den lugar al diablo. Sabes, no te vayas de aquí sin ponerte a cuentas con tu Señor. Dile: Señor, yo sí quiero contribuir, esmerarme en buscar la unidad en mi familia y en la familia de la fe. Ayúdame, te necesito. Llórale, clámale, suplícale, y Él te va a responder, porque esa es su promesa. Toma la decisión. Si no la tomas ahora, de empezar ahora, el enemigo te va a seguir llevando y nunca la vas a tomar. Tómala hoy. Que el Espíritu de Dios llene, controle totalmente tu vida. No se la des con huecos, no le des tu vida con hoyos, como ese queso que hay por ahí. Dásela entera, entera. Que Él tome control de toda tu vida. Mira, algunos hemos sentido esto, no puedo asegurar que todos, pero hay veces que estamos en una discusión causada por una diferencia, y a veces podíamos hasta olvidar cómo comenzó la discusión, por ganar y por llevar los mejores argumentos que afecten y lastimen, como los boxeadores que tienen que buscar cuáles son los mejores golpes que hagan más daño. A veces queremos buscar las palabras que hacen más daño, sin darnos cuenta que el que le hacemos daño es al padre de esa persona, que es nuestro Señor, cuando hablamos de un creyente. Me gustaría hacer una oración e invitarte a que la hagamos juntos, porque de todas maneras, si no dijera esto, Dios lo sabe y mi esposa lo sabe, que me ha ganado el coraje,
que me ha ganado la desesperación y la frustración, y que en diferentes ocasiones no he reaccionado como estoy predicando aquí este día. Eso es algo de lo que no puedo enorgullecerme. Lo reconozco, me avergüenzo y quiero luchar también, todos unidos, para pedirle a Dios por esa unidad en la familia, por tener un solo Dios, por guardar la unidad en el espíritu y estar todos en un cuerpo, en un espíritu, en una misma esperanza, en una misma fe, en un mismo bautismo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, confesando que tú eres el Señor. Sí, Padre. Y cuando confesemos en este momento que tú eres el Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a recordar que me compraste, Padre, que te pertenezco, que tú eres mi dueño y yo soy tu esclavo. Un esclavo que te merece obediencia y reverencia. Ayúdame, Señor. Señor Jesucristo, quiero ser más como tú. Ayúdame, Espíritu Santo. Padre, te lo suplico. Yo no vengo directo contigo, Señor, pero sí te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos escuches. Padre, como iglesia nos arrepentimos de no cuidar la unidad en nuestra familia, de a veces disfrutar el dañar con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro idioma corporal a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hacemos lo mismo también en la iglesia, tu iglesia, por la que tú diste tu vida, papá. Perdónanos porque no tomamos en cuenta en ese momento que al primero que estamos ofendiendo es a ti, Señor. Por eso lo reconocemos este día, porque necesitamos sanidad. Y tú dijiste que si es tu promesa, Señor, es tu promesa, papá, si mi pueblo se humilla, y aquí estamos humildes delante de ti, reconociendo nuestro pecado, nuestra falta, nuestra ofensa. Si mi pueblo se humilla y confiesa, sí, Señor, lo confesamos, lo declaramos, te hemos fallado, te hemos ofendido, no hemos amado a nuestros semejantes, no hemos, Señor, no le hemos dado un trato digno de ser tus hijos o de tus embajadores, no hemos dado un buen testimonio a nuestras familias, a nuestra pareja. Perdónanos, Señor. Pero tú dijiste, si mi pueblo se humilla y confiesa y se arrepiente, si se vuelve de sus caminos, y sí, Señor, hoy queremos tomar la decisión delante de ti de no volverlo a hacer, Señor. Y que cuando nuestra carne reaccione, venga el Espíritu Santo de Dios y nos recuerde esta predicación y tomemos ahí mismo la decisión de obedecerte por el poder del Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. Toma control, Espíritu Santo de Dios, de nuestra vida. Y que cuando respondamos, Señor, respondamos en amor, con ese amor que tú nos mostraste en la cruz. Gracias, Dios. Gracias por tu perdón. Y gracias por la sanidad que necesitamos y que está empezando a operar en nuestro interior. Porque tú dijiste, si mi pueblo se humilla y confiesa y se arrepiente, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, gracias por tu perdón. Lo recibimos en fe. Y ahora tenemos la esperanza y la fe de que tú nos vas a sanar en nuestro interior también. Padre, te ruego que tú sanes también los corazones de aquellos a los que yo he ofendido, Padre, de mi pareja, de mis hijos, de mi familia.
de las personas en la iglesia, Señor. Dame la valentía, el denuedo, el poder, la gracia, el arrojo para ir y pedir perdón, Señor, a quien tenga que pedirle perdón, a fin de que podamos ser uno, como tú dijiste, Señor, y que no haya resquebrajamiento entre nosotros. Ayúdame, Señor, que no sea la vergüenza, que no sea el orgullo que intervenga para no ir y ponernos a cuentas con la persona que hemos ofendido. Y también, Señor, para perdonar a quien nos ha ofendido, porque tú nos has dicho: perdona para que seas perdonado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a buscar a alguien que tú me proveas para darle cuentas de cómo estoy, cómo voy, qué luchas tengo, y pedir, reconocer que necesito ayuda y pedirla y recibirla por tu gracia, para tu gloria, en el nombre de Jesús.